Hola, soy María Valerio y os voy a hablar sobre la sistemática del subgénero Eriocarpum, que pertenece al género Erianthemum, de la familia Cistaceae, a través de un enfoque de secuenciación de nueva generación. El subgénero Eriocarpum es uno de los tres subgéneros por los que está compuesto el género Erianthemum. En este aspecto, el subgénero Eriocarpum es destacable ya que habita en estepas y ambientes subdesérticos que están muy amenazados por el cambio global y por la actividad antrópica que se realiza en estos ambientes. Además, este subgénero es destacable debido a su gran amplitud geográfica, yendo desde la Macaronesia hasta el Mediterráneo, el Cuerno de África, el Sáhara, la península arábica y la región mediterránea hasta el centro de Asia. Morfológicamente, las plantas del subgénero Eriocarpum se caracterizan por ser arbustos pequeños, con las hojas superiores de sus ramas alternas y cuyas flores tienen una baja relación de óvulo y polen y que presentan el cogamento. En cuanto a sus semillas, también es característico que presentan una cubierta mucilaginosa expansiva, que es única de todas las plantas del género Erianthemum. Taxonómicamente, el subgénero Eriocarpum está compuesto por 4 secciones. La primera de ellas, y la menos diversa, es la sección Argyrolepis, que veis que se distribuye por la península ibérica y que habita en ambientes yesíferos. Su número cromosómico diploide es de 2n igual a 10. La siguiente sección es la sección Amandulaceum, compuesta por 2 especies y que habita ambientes séricos mediterráneos, y es de número cromosómico diploide de 2n igual a 20. A continuación tenemos la sección Pseudomacularia, compuesta por 6 especies, algo más diversa, que se distribuyen a lo largo de estepas asiáticas. En cuanto al número cromosómico diploide, generalmente es de 2n igual a 22, aunque existe un caso dudoso del que hablaremos más adelante, de 2n igual a 40, supuestamente. Por último, tenemos la sección Eriocarpum, la más diversa de todas, compuesta por 23 especies que se distribuyen por ambientes subdesérticos desde Macaronesia hasta la península arábica y algunos puntos incluso en la India. El número cromosómico diploide de esas especies es de 2n igual a 20 en todos los casos. En esta sección es remarcable que hay 6 endemismos que se encuentran en la región del suroeste de la península arábica y el Cuerno de África. Pasando a la sistemática del subgénero, nos debemos remontar a su descripción hace 4 años por Martinaz y colaboradores, donde se separa de los otros 2 subgéneros que componen el Erianthemum. Anteriormente estaba englobado dentro del subgénero Erianthemum, pero ya a partir de este momento es independiente, como hermano a esos otros 2 subgéneros. En cuanto a las relaciones específicas dentro del subgénero, podemos remontarnos a estudios anteriores, ya que ya se estaba estudiando el Erianthemum con anterioridad y esas especies estaban en el subgénero Erianthemum, a su vez. El primer estudio al que haré referencia es al de Aparicio y colaboradores en 2017, en el que, dada la técnica de secuenciación utilizada, que era Sanger, las relaciones filogenéticas no fueron demasiado resolutivas. Aunque veis que ya era monofilético el subgénero, este clado, entonces no subgénero, pero el clado Eriocarpum era monofilético y las secciones Argyrolepis y la Amandulaceum también eran monofiléticas. Pero para las secciones Pseudomacularia y Eriocarpum había una tricotomía, en la que varias de sus especies saltaban de una sección a otra. El siguiente estudio destacable es de Martín Hernández y colaboradores, del 2019, donde, gracias a usar la técnica de genotipado por secuenciación, con 2 diferentes enfoques, uno maximizando la resolución y otro minimizando la tasa de error, ya recuperaron las relaciones filogenéticas con más apoyo. Veis que sigue siendo monofilético todo el subgénero y que las secciones menos diversas también lo son. Y aunque hubo más resolución para las secciones Pseudomacularia y Eriocarpum, había una especie algo conflictiva, el Erianthemum mordosicum, que seguía saltando entre ambas secciones. En el caso maximizada la resolución, se encontraba con el resto de la sección Pseudomacularia, donde la consideramos hoy, por eso está en rosa, pero en el caso en el que se minimizaba el error, se encontraba incluida dentro de la sección Eriocarpum. Aparte de estas incongruencias, también cabe destacar que no tenían mucha resolución filogenética estos estudios y que además no estaba bien representada esa diversidad de endemismos del Cuerno de África que os comentaba anteriormente. Por lo tanto, en ese trabajo tenemos como objetivo establecer un marco filogenético robusto para el subgénero Eriocarpum, enfocándonos en concreto en usar secuenciación por enriquecimiento y captura y realizar un muestreo representativo de todos los taxones que podamos dentro del subgénero.
Para esto el primer paso fue la colección de datos a través de muestreo y de pliegos de herbario, ya que muchas de las muestras se encontraban en zonas de difícil acceso y que hacían que la única forma de obtenerlas fuera por pliegos de herbario. Y eso también justifica nuestro uso de las técnicas de nueva generación, de secuenciación por nueva generación. Para el grupo Interra, como veis, aquí en el mapa están marcados con un círculo con línea negra las localidades en las que se muestreó, sobre todo la distribución del subgénero, y obtuvimos 74 muestras que representaron un 78% de la diversidad taxonómica del subgénero. En cuanto al grupo externo, fue bastante amplio para aumentar la resolución filogenética y, bueno, veis que incluimos tanto muestras como de los otros dos subgéneros de Lianthemum como de otros 3 géneros de Fistaceas. Para el ensamblado de los datos genómicos, realizamos enriquecimiento por el kit de Angiospermas 353 que secuenciamos con una plataforma de Illumina GenSeq. En primer lugar, realizamos un análisis filogenético del núcleo. Para esto, ensamblamos los datos ya obtenidos con HiPiper, tras lo que obtuvimos 336 genes, es decir, 95% de los 353 que intentamos enriquecer con el kit. También usamos 2 enfoques, uno por concatenación de supermatriz y otro por palescencia de superárbol. Aquí los veis comparados con un cofiloplot. En general, se puede ver que hay bastante apoyo filogenético que podéis ver señalado, bueno, por la falta de señal en los nodos, o sea, los nodos que tienen el círculo negro y gris son de menor de 90% de bootstrap o de apoyo filogenético, y veis que en general no suelen tener marca los nodos, o sea, tenemos un alto apoyo. Y además veis que son bastante congruentes los árboles entre ellos, salvo algunas diferencias que ahora comentaré. Pasando a las secciones, también la sección Argyrolepis y Lavandulaceae, en este caso, igual que en los estudios anteriores, eran monofilíticas, de manera congruente entre ambos enfoques. En cuanto a la sección pseudomacularia, cabe destacar que estas son las primeras filogenias en las que se ha incluido la especie Elateum dagestánico, que es una especie de estepas del Dagestán ruso. Entonces, su inclusión en esta sección denota una congruencia tanto geográfica como citogenética a toda la sección pseudomacularia, no solo por la geografía, que os digo que son de estepas asiáticas, sino también por el nivel de ploidía, que es de 2n igual a 22, como el resto de las especies que os comentaba anteriormente. Lo siguiente que hay que comentar de esta sección es que, como veis, una de las mayores incongruencias que se pueden observar en la figura es en la posición del Lianthemum ordosicum, que, si os acordáis, es la especie saltarina, por así decirlo, de los antecedentes que os he comentado antes. En este caso también vemos que en el árbol de concatenación se encuentra con el resto de la sección pseudomacularia, pero que en el árbol por coalescencia se encuentra incluida en la sección Eriocarpum. Y el resultado novedoso con respecto a los otros análisis es que ahora mismo vemos que la divergencia del Lianthemum somalense fue anterior a esta inclusión del Lianthemum ordosicum. Si os fijáis, aquí está en transparente, pero aquí se ve que es anterior somalense a ordosicum. Esto lo que nos da es una pista de que probablemente haya habido un evento de hibridación ancestral entre ancestros de la sección Eriocarpum y la sección pseudomacularia. Pasando a la sección Eriocarpum, también cabe destacar que hay falta de monofilia en varios de sus complejos de especie, como son estas especies canarias, como el Lianthemum canariense y el Lianthemum timifilum, especies del Sáhara, como el Lianthemum cairico mexicanorum, de Sicilia, también endemismos del Cuerno de África, como el Lianthemum citrinum y el Lianthemum humide, parafilia del Lianthemum stipulatum, y también falta de monofilia entre el complejo de especies del Mediterráneo oriental, el Lianthemum ventosum y el Lianthemum Santi Antonio. Esto lo que denota es una falta de consenso taxonómico entre las floras regionales que describen estas especies, ya que una falta de consenso entre los caracteres que diagnostican cada especie nos ha hecho que su señal taxonómica no coincida con su señal filogenética. En segundo lugar, a través de los datos obtenidos por el kit Angiospermas 353, realizamos un mapeo de las lecturas off-target con un plasto de referencia de Lianthemum songalicum, lo que nos permitió reconstruir este árbol filogenético del plasto. Veis que en general hay un apoyo filogenético algo menor que en los árboles nucleares, pero que sigue siendo confiable,
y que esta topología en concreto coincide con la que os acabo de mostrar del árbol nuclear por coalescencia y la de los análisis anteriores en los que, una vez más, el Enanthium dorsicum vuelve a incluirse dentro de la sección Eriocarpum, lo que nos da más evidencias aún para considerar que ha habido un evento de hibridación ancestral. Para seguir explorando esta posibilidad de una especiación por reticulación, a continuación elaboramos dos redes filogenéticas. La primera fue una red filogenética implícita mediante Splitstree, que aunque no permite interpretarla biológicamente porque los nodos no representan ancestros, sí que si la comparamos con árboles filogenéticos nos puede dar pistas sobre introgresión, hibridación o transferencia de genética horizontal. En este sentido podemos ver que hay dos grupos genéticos distintivos, uno formado de nuevo por las dos secciones menos diversas, Argyrolepis y Lavandulaceae, y otro grupo formado por las secciones pseudomacularia y Eriocarpum. En cuanto a la sección pseudomacularia, vemos que la mayoría de sus especies se agrupan y dejan, por otro lado, al Enanthium dorsicum, que una vez más se encuentra intermedio entre pseudomacularia y Eriocarpum. En cuanto a Eriocarpum, lo primero destacable es la posición del Enanthium somalense, que sale directamente, sale del núcleo de toda la red, y también es destacable la falta de monofilia, una vez más, en muchas de sus especies, que están aquí marcadas por las líneas discontinuas. Esas son las muestras y las líneas discontinuas marcan muestras en las que su identificación taxonómica no corresponde con las de las líneas continuas. ¿Vale? En segundo lugar, realizamos una red filogenética explícita, que en este caso ya sí que nos permite interpretarla biológicamente porque los nodos representan ancestros. En este caso, este análisis que utilizamos, PhyloNetworks, en concreto SNAQ, el tiempo de procesamiento está muy afectado por la cantidad de muestras que se meten y no tanto por la longitud de la matriz, o sea, cuántos genes hay en la matriz. Entonces, esto nos hizo tener que podarla bastante y dejar solamente las 10 o 15 muestras más relevantes o que iban a apoyar más la hipótesis de la hibridación. Para esto dejamos una muestra de cada subgénero de los otros dos subgéneros del Enanthium y todas las muestras que pudimos o que eran más monofiléticas de las dos secciones que hipotéticamente eran los ancestros en la hibridación. Y veis que, que la hibridación se confirma, ya que se recupera un evento de reticulación entre el ancestro del Enanthium songaricum y el ancestro de este clado más diversificado de la sección Eriocarpum. Y que una vez más esta rama no sale de todo el nodo el más ancestro de Eriocarpum, sino sale después de la diversificación del Enanthium somalense. En concreto podemos ver que la contribución genética de pseudomacularia fue de un 44% y de Eriocarpum de un 55%. Pero esto no nos convence lo suficiente como para cambiar la descripción taxonómica del Enanthium dorsicum a Eriocarpum, ya que su ecología, su morfología y su distribución son más congruentes con las características de pseudomacularia. Por otra parte, también por último, es interesante considerarlo a la vez los niveles de ploidía de cada una de las especies, porque como ya os he contado, la sección pseudomacularia tiene número cromosómico diploide de 2n igual a 22 y la sección Eriocarpum tiene número cromosómico diploide de 2n igual a 20. Y bien, el número cromosómico provisional o no seguro de ortóxicum es 2n igual a 40. Entonces, ¿cómo podría haber surgido una especie de 2n igual a 40 de dos ancestros que supuestamente el número cromosómico basal ha sido de 11 y de 10? Y lo suyo sería realizar un conteo cromosómico fiable, pero por la geografía en la que habita esta especie y las restricciones que hay para enviar pliegos desde China, es bastante complicado que lo realicemos nosotros. Entonces, estamos a la espera de que los investigadores chinos lo consigan hacer de manera resolutiva. Entonces, de momento, lo único que hemos podido hacer es inferir la ploidía bioinformáticamente. Para esto hemos usado un paquete bioinformático que lo que hace es recuperar la frecuencia alélica para los SNPs. Entonces, a través del número que resulta, del ratio alélico que resulta para cada SNP, o el conjunto de SNPs, podemos inferir el nivel de ploidía. Se marca como número límite o como nivel límite el 2, porque a partir de ese ratio se considera que la especie, que la muestra es poliploide. Nosotros lo hemos realizado sobre las 3 muestras de Ordoxicum con las que contamos y veis que son congruentes tanto dentro de cada gráfica
cada muestra está representada por un color y veis que son congruentes entre ellas y además las gráficas entre sí también lo son. Es decir, que en todas la mediana y la media de los ratios se coloca por debajo de 2 y en concreto alrededor de niveles de ratio alélico de 1. Esto lo que nos hace concluir es que realmente el ratio S1 viene de una proporción 1:1, que si lo vemos representado tiene que significar que las especies o esas muestras son diploides. Pero claro, se suponía que eran de 40 cromosomas, más o menos. Entonces, la única hipótesis que se nos ocurre para explicar esto es que sea un poliploide y que sea diploidizado en algún momento, y por eso ahora vemos un comportamiento diploide de sus alelos. Para concluir, después de todas estas cosas, lo primero es que está clara la monofilia del subgénero Eriocarpum y de las secciones Argyrolepis y Lavandulaceae. En segundo lugar, que la sección pseudomacularia ahora mismo adquiere una congruencia geográfica y citogenética gracias a la adscripción del anteunda gestálico. En tercer lugar, que hacemos resaltar que hay una falta de consenso taxonómico entre las especies, entre las floras que describen las especies de la sección Eriocarpum, marcado por la falta de monofilia entre ellas, y que en cuarto lugar ha habido un evento de hibridación ancestral entre las secciones pseudomacularia y Eriocarpum que ha dado lugar a la especie Lentemum mordósico. Por último, en cuanto a su ploidía, lo único que podemos concluir es que su ratio alélico tiene comportamiento diploide y que esto se resolvería con un conteo resolutivo de sus cromosomas que no solamente permitirían clarificar su citogenética, sino toda la evolución genómica del subgénero. En próximos episodios os puedo marcar esto dentro de la biogeografía, de la historia biogeográfica del subgénero, que no daba tiempo. Y por último quiero mencionar también a todo el equipo de trabajo que ha estado detrás que ha cogido los datos, que ha realizado la secuenciación, que ha estado asesorando y dando su opinión sobre todo este trabajo, y también a los herbarios que han cedido los pliegos para la secuenciación y al Ministerio de Ciencia e Innovación por la financiación para este proyecto. Muchas gracias por la atención.